Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un autocopyrightico terremoto en el mundo del espectáculo. El anuncio bomba que sacudió Superíndice 3, una prestigiosa premiación Superíndice 3N y desatu Superíndice 3, un verdadero caos. Prepárense porque esta historia llena de giros inesperados, drama y por supuesto, mucha controversia. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, interesante y, sobre todo, entretenido. Y para los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Bueno, pongámonos manos a la obra. Imaginen la escena, una alfombra roja deslumbrante, estrellas de Hollywood brillando con sus mejores galas, flashes por doquier y una expectativa palpable en el aire. La ceremonia de premiación Superíndice 3N estaba transcurriendo con normalidad, los discursos de agradecimiento, los números musicales, todo dentro de lo esperado. Pero de repente un anuncio inesperado, una bomba informativa, cayó Superíndice 3 en medio de todo el glamour, transformando la noche en un completo pandemonio. ¿De qué copyright anuncio estamos hablando? Bueno, aquí viene lo jugoso. Durante la entrega de uno de los premios mundiales importantes de la noche, la persona encargada de presentar el galardo Superíndice 3N, una figura reconocida y respetada en la industria, tomó Superíndice 3 el micro Superíndice 3 Fonoy. Antes de siquiera nombrar al ganador, soltó Superíndice 3 una declaración Superíndice 3N que dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Resulta que reveló Superíndice 3 una relación Superíndice 3N secreta, un romance prohibido entre dos de las figuras mundiales importantes presentes en la sala. ¿Cómo lo oyen? Una relación Superíndice 3N que ha sido mantenida en secreto por aún más menos escondida detrás de una fachada de amistad y profesionalismo, quedó Superíndice 3 expuesta ante los ojos de millones de espectadores en todo el mundo. La reacción Superíndice 3N fue instantánea, murmullos, jadeos, caras de incredulidad, algunos incluso dejaron caer sus copas de champú, al suelo. La tensión Superíndice 3N en el aire se pudo acortar con un cuchillo. Pero ¿qué copyright eran los involucrados en este escándalo? Bueno, no voy a dar nombres todavía porque quiero mantenerlos en suspenso un poquito más. Pero lo que les puedo decir es que se trata de dos personas extremadamente influyentes en la industria del entretenimiento, dos figuras que han construido carreras su Superíndice 3 lidas y que son admiradas por muchos. Imaginen el impacto que tuvo esta revelación Superíndice 3N en sus vidas, en sus carreras y en sus relaciones personales. Para entender la magnitud del impacto, es crucial recordar el contexto. Esta no era una premiación Superíndice 3N cualquiera, era la gala de los Golden Star Awards, una ceremonia que celebra lo mejor del cine y la televisión Superíndice 3N a nivel mundial. La alfombra roja era un desfile de diseño más menos adores de alta costura, y el público, tanto presente como virtual, estaba compuesto por críticos, productores, directores y, sobre todo, fans ansiosos por ver a sus ídolos. Que semejante bomba estallara en este escenario, amplificó Superíndice 3 su onda expansiva a niveles copyright ricos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué copyright alguien hará algo a su? ¿Qué copyright motivos tendrá esta persona para exponer un secreto tan delicado en un evento de esta magnitud? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos dicen que se trata de una venganza personal, un ajuste de cuentas por viejas heridas. Otros creen que fue un intento desesperado por llamar la atención Superíndice 3N, por volver a ser el centro de la noticia. Y también copyright N hay quienes piensan que fue un error, un desliz involuntario provocado por los nervios o por el exceso de alcohol. Profundicemos un poco en las teorías. La teoría de la venganza es la jugosa. Se rumora que la persona que hizo la revelación Superíndice 3N, a quien llamaremos X, para mantener el misterio un poco tuvo una relación Superíndice 3N sentimental con una de las figuras involucradas en el romance secreto, a quienes llamaremos A y B.
Al parecer, X se sintió superíndice 3 traicionado /diagonal a y humillado /diagonal a por la relación superíndice 3n entre A y B, y decidió superíndice 3 esperar el momento oportuno para desatar su venganza. Y copyright mejor momento que ante los ojos del mundo entero. La segunda teoría, la del deseo de atención superíndice 3n, sugiere que X estaba perdiendo relevancia en la industria y vio en esta revelación superíndice 3n una oportunidad para revitalizar su carrera. Sabemos que en Hollywood la notoriedad, incluso la negativa, puede ser un valioso catalizador. Un escándalo, por muy destructivo que sea, puede poner a alguien de nuevo en el mapa. La última teoría, la del desliz involuntario, es la menos probable, pero no podemos descartarla. Tal vez X, bajo los reflectores y la presión superíndice 3n del momento, simplemente se dejó superíndice 3 llevar por la emoción superíndice 3n y terminó superíndice 3 diciendo algo que no debía. Aunque, seamos honestos, copyright n cree que alguien revela un romance secreto de aún más menos os por accidente. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que las consecuencias de este anuncio bomba fueron devastadoras. La premiación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un caos total. Los equipos de prensa se abalanzaron sobre los involucrados, intentando obtener declaraciones exclusivas. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes y opiniones de todo tipo. Y la reputación superíndice 3n de las personas involucradas quedó superíndice 3 seriamente da un más menos hada. Imaginen el backstage. Los representantes de A y B entrando en pánico intentando controlar la narrativa. Los publicistas trabajando a marchas forzadas para minimizar el down más menos o. Los agentes de prensa negando los rumores y tachando la revelación superíndice 3n como una invención superíndice 3n maliciosa. El Departamento de Relaciones Públicas emitiendo comunicados tibios que solo alimentaban a UNMUDS la especulación superíndice 3n. Pero la cosa no terminó superíndice 3au. Duas después copyright ese del escándalo, se empezaron a filtrar detalles adicionales sobre la relación superíndice 3n secreta. Fotos comprometedoras, mensajes de texto íntimos, testimonios de personas cercanas a los involucrados, todo salió superíndice 3 a la luz. La historia se volvió superíndice 3 a UNMUDS compleja y a UNMUDS escandalosa. Una fuente anu superíndice 3 ni más cercana a reveló superíndice 3 que la relación superíndice 3n entre A y B comenzó superíndice 3 hace 5 o más menos os, durante el rodaje de una película romántica en la que ambos eran protagonistas. Al parecer, la química entre ellos fue instantánea y trascendió superíndice 3 la pantalla. Mantuvieron su romance en secreto por temor a las repercusiones que podría tener en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Otra fuente, esta vez cercana a B, filtró superíndice 3 una serie de mensajes de texto reveladores que intercambiaron A y B durante aún más menos os. Los mensajes cargados de emoción superíndice 3n y pasión superíndice 3n confirmaban la intensidad de su relación superíndice 3n y el esfuerzo que hacían por mantenerla oculta. Y para colmo, un paparazzi publicó superíndice 3 una serie de fotografías comprometedoras de A y B durante un viaje secreto a una isla paradisíaca. Las fotografías, aunque borrosas, eran lo suficientemente claras como para confirmar que su relación superíndice 3n era mucho más que una simple amistad. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la vida privada es muy delgada. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y cualquier error, cualquier desliz, puede ser amplificado y magnificado hasta convertirse en una crisis de proporciones gigantescas. Este caso nos recuerda lo importante que es mantener la discreción superíndice 3n, la prudencia y el respeto por la privacidad de los DMUDS. No se enseu más menos a que las acciones tienen consecuencias y que en un mundo tan interconectado como el nuestro, es muy difícil ocultar la verdad por mucho tiempo. Pero, ¿qué copyright lecciones podemos sacar de todo esto? Moon se ayuda del escándalo y del drama. Este caso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre la importancia de la honestidad y la transparencia, y sobre los peligros de la fama y la exposición superíndice 3n mediática. La historia nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué copyright punto tenemos derecho a inmiscuirnos en la vida privada de los DMUDS, especialmente de las figuras públicas? Du superíndice 3 de trazamos la línea entre el interu copyright, ese público y el mero voyeurismo?
¿Es legítimo justificar la invasión superíndice 3N de la privacidad en nombre de la libertad de prensa? También Copyright N nos recuerda que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que aunque a veces nos guste juzgarlos y criticarlos, también Copyright N merecen respeto y compasión superíndice 3N. En medio de toda labor tica, es fácil olvidar que detrás de los titulares y los rumores hay personas reales, con sentimientos y emociones. A y B sufrieron las consecuencias de su secreto expuesto, no solo en tu copyright menos de su reputación superíndice 3N pública, sino también copyright N en sus relaciones personales. Sus familias, sus amigos, sus parejas, todos se vieron afectados por el escándalo. Ahora después copyright S de haberles dado todos los detalles, les voy a revelar los nombres de los involucrados en este escándalo. Se trata de redoble de tambores de la aclamada actriz de Hollywood, Angelina Jolie, y el carismático actor de acción superíndice 3N, Brad Pitt. El romance prohibido era entre ellos, durante el rodaje de la película, Mr. y Mrs. Smith, mientras Brad Pitt aún estaba casado con Jennifer Aniston. Esta revelación superíndice 3N, aunque ficticia en este contexto, refleja la magnitud de los escándalos que pueden sacudir Hollywood. Imaginen el impacto real si esto hubiera sucedido en los Golden Star Awards. Pero ese ayu de los nombres, lo importante es analizar las consecuencias de este anuncio bomba y reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de con diéresis copyright L. Porque al final del día, lo que realmente importa son las relaciones humanas y la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Este escándalo también copyright N nos hace reflexionar sobre la doble moral que a menudo existe en la sociedad con respecto a las relaciones amorosas. Si bien se espera que las figuras públicas sean modelos a seguir, también copyright N son seres humanos con deseos y emociones. ¿Es justo juzgarlos con tanta severidad cuando cometen errores o toman decisiones que no se ajustan a las expectativas sociales? Y ahora, para concluir, hagamos un breve repaso de los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Vimos CU superíndice 3 mo un anuncio bomba sacudiu superíndice 3 una premiaciu superíndice 3N y desatu superíndice 3 el caos. Analizamos las posibles razones de true S de este escándalo y las devastadoras consecuencias que tuvo para las personas involucradas. Y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de este caso, en tu copyright menos de relaciones humanas, honestidad y privacidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que es tú, NAU del otro lado, escuchando y comentando. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de este escándalo? ¿Creen que la persona que hizo el anuncio bomba actuó superíndice 3 correctamente? ¿Qué copyright lecciones podemos sacar de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema con ustedes. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan enterarse de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón superíndice 3N y los espero en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 y no olviden que la verdad, aunque a veces duela, siempre sale a la luz de una forma u otra. Ciao.